Hola, hola, bienvenidos al canal después de tanto tiempo. Han pasado cantidad de cosas y hoy tengo una buena ocasión para compartirles lo que ha llegado. Vamos a ver qué es lo que hay y les voy contando qué es lo que estuve haciendo. Hoy no tengo malas noticias, tengo yo creo que buenas. He estado haciendo una colección completísima para pies y ahora se las voy a mostrar. Vamos a ir abriendo a ver si podemos utilizar alguna de estas cosas. Yo más o menos ya me doy cuenta qué es lo que hay adentro. Les pongo luego el link, aunque estos videos no están creados para vender cosas, pero luego me están pidiendo el link. He comprado estas cajitas que pueden servir para poner gemas o para poner algunos jaboncitos con forma de flor. Yo ya estoy preparando la colección después que termine el verano. Vamos a ver, yo creo que es un poco pequeña, pero para las gemas esto se arma. Están muy bonitas. Las compré en varios colores. Estoy un poco encandilada. Yo creo que para jabones son muy pequeñitos, pero igual sirven para algo. Déjenme ver. Así que como les digo, estuve haciendo cantidad de cosas. He tenido bastante tiempo, pero esas cosas que uno dice, no me rinde el tiempo, no sé ni lo que hice. Estuve haciendo la colección, tengo aquí jabones para pies y estuve haciendo una crema que como me demoro en editar, les voy a dar la fórmula porque es maravillosa, se las voy a decir aquí, luego miren el video, pero para que la vayan practicando y probando porque es una maravilla. Con los restitos que han quedado, a ver si se ve, es que estoy encandiladísima de las luces que tengo. Es muy pequeñita. Esto se mete para aquí. Pero bueno, podemos hacer pequeñas gemas o algo como para vender. Está muy bien. Han venido cantidad de cajitas o florcitas. Voy a abrirla. Bueno, después la abro así no pierdo tiempo. Que hoy está librando mi esposo y lo mandé al gimnasio. Así que más vale que termine de hacer el video antes de que venga porque si no va a ser horrible. Así que bueno, las novedades. Estuve haciendo esa colección. Hoy salió, ustedes van a ver este video, hoy es jueves, van a ver el video el viernes. Hoy salió el jabón de coco, lo han mirado muchísimas personas. Cuando hago jabones, muchísima gente mira. Cuando hago extractos, no. Pero bueno, es lo que hay, porque no podemos hacer esos jabones tan hidratantes, tan cremosos sin el extracto. Miren este molde, yo creo que es el único molde que ha venido. Me ha encantado para hacer efectos, para hacer estilo labradoritas. No me gusta mover las bolsas cuando estoy con el micrófono porque es horrible después para limpiar el audio. Vamos a ver este otro. No sé cómo quedará. Puse luces por todos lados. Ah, estos son más bonitos. Son mucho más grandes. Estos son mejores. Ahora con el verano y con los calores y con todo, yo creo que mucha gente no va a los mercados. Yo tampoco tengo muchas ganas de ir. Pero ya voy preparando todo. Esto está muy bonito, los voy a abrir a ver si les gusta. Aquí sí se pueden poner cantidad de flores. Ellos cuando venden muestran, o sea, dicen el tamaño. Yo es que no sé qué estaba pensando cuando las compré, pero me parece muy pequeña. A ver si las estoy armando bien. Son súper bonitas. Así que bueno, ahora les muestro y esta caja trae sorpresa. Así que no se pierdan todo el video porque a ver si llegó lo que yo creo que tiene que llegar. Esto está hermosísimo. Bueno, hay que armarla bien. Yo es que estoy súper encandilada, pero tiene un tamaño muy bueno. Aquí pueden entrar bastantes jaboncitos estilo de flor. Esto llegó hoy y la caja grande llegó ayer y me pareció hasta mentira. El correo me la trajo porque siempre quiero irlos a buscar. Les voy a mostrar
antes de abrir la caja. Los jabones son cantidad los que preparé, se los voy a ir levantando de a poco. Es toda una colección de spa. Tengo que hacer las bombas, pero importantísimo, tienen exfoliantes, partículas exfoliantes. Los tengo apuntados todos. ¿Qué tipo de exfoliante usamos? Aquí usamos un poquito de carbón activo, pero tienen partículas exfoliantes en donde son hechas con hueso. Algunos tienen hueso de melocotón. Y cuidado con el molinillo, porque el molinillo, me tengo que comprar uno, una aspa, se rompió. Así que cuidado, todos tienen partículas de mentol, súper refrescante. Ya, es que no me acuerdo, lo tengo todo apuntado y todo grabado. Pero aquí se notan mucho más las partículas exfoliantes. Este tiene lima. Todo lo verde es lima y luego tiene exfoliantes. Y luego, este es mentol, menta y eucalipto. Y esto se hizo con todos los recortes para que lo vean. Es una colección completa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 videos que me llevó el domingo entero. Pero la crema es esta, es de Tallow, es para los talones. Yo la estoy usando desde el domingo y desde el minuto 1 me fue estupendo. Saben de que en YouTube no se pueden repetir en canales diferentes las tomas y todo por los derechos de autor, aunque sea lo mismo. Así que va a salir el video, pero como yo sé que ustedes quieren, porque me están pidiendo muchísimo de los pies, se las voy a decir, pero miren el video después. Lo que yo usé, hice 100 gramos. Este tarrito lo que trae son 100 gramos. Puse 80 gramos y le voy poniendo las imágenes de sebo de Tallow. El Tallow se refina. Tengo videos en el canal principal de los jabones en donde nosotros lo tenemos que hervir, luego hay que filtrarlo, después que se solidifica y se hace una pastilla, se vuelve a hervir, se vuelve a solidificar, así varias veces, prácticamente un día entero. Con ese sebo filtrado yo utilicé 80 gramos, la idea era hacer 200, pero ¿qué pasa? No tenía tanto Tallow. Entonces tuve que reformular y dividir. Entonces quedó una fórmula para 100 gramos que si la quisieran multiplicar, la pueden multiplicar muy fácil porque son 100 gramos. Usé 80 gramos de Tallow, que es la grasa de vaca. 20 gramos de aceite de almendras. Pueden poner almendras o jojoba. Todo eso lo llevan a baño María a que se funda. Una vez esté fundido, lo tienen que dejar reposar. Muchas veces lo ponen en la nevera, pero como yo estaba haciendo los jabones, no lo puse en la nevera y lo dejé. Hasta que eso se empieza a hacer como una textura vaselina. Cuando ustedes lo tienen con esa textura, lo revuelven y agregan la vitamina E para que no enrancie las grasas y el aceite de almendras. Entonces, luego lo perfumé con aceite de árbol de té y con menta piperita, el aceite esencial de árbol de té y aceite esencial de menta piperita. El de árbol de té, ya saben que es antibacterial, el de menta es muy refrescante, es ideal para los talones. Habitualmente cuando uno utiliza ese tipo de cremas, lo tienen que usar con calcetines por la noche. Yo, como absorbe muy rápido, porque me olvidé de un paso, cuando ustedes lo tienen y lo revuelven todo, lo que tienen que hacer es, con una batidora de varillas donde hacen la nata montada, lo baten aproximadamente 5 minutos. Eso no va a quedar, miren, queda crema. Queda crema, no lo quería toquetear mucho porque todavía no le saqué las fotos y no hice el video, pero no saqué las fotos ni hice nada, pero esto es una crema y queda súper absorbente, aunque sea grasa. Esto es una receta antiquísima de las abuelas y créanme que no solo, claro, tiene aroma
a menta y árbol de té, pero no solo es buenísima para los talones, sino que es buenísima para las manos también. Hay muchas personas que igual hasta se lo ponen en el rostro. Yo creo que puede ser comedogénico, puede tapar un poquito los poros porque es algo denso, son grasas densas, pero para zonas con muchísima dureza, especialmente talones, para la zona de los codos, por ejemplo, y para las manos es ideal. Así que bueno, ya saben el video, pero los que me siguen aquí tienen premio, porque claro, como demoro a veces en editar, fíjense que tiene que salir todos estos jabones, que son 7, se los voy a mostrar. Miren, los tengo aquí, les tengo que sacar las fotos, espero que no se caigan ni nada. Los tengo todos aquí. Con 100 gramos salieron 2. La verdad, no me acuerdo de qué son. Huelen muchísimo a menta porque les puse mentol. Tengo, unos son de hueso de aguacate, el aguacate es la palta. Otros son de hueso de melocotón. Ese fue el que rompió el molinillo, así que cuidado. Yo le traté de dar con una pinza primero, porque claro, estoy haciendo el video, pero ustedes pueden envolverlo bien en una bolsa o en una bolsa de tela y con un martillo contra el suelo o algo, lo pueden romper primero. Y es mucho mejor un procesador de alimentos estilo robot, porque luego lo volví a hacer en una Thermomix que tengo vieja, es justamente para eso, que está todos los botones rotos, pero es para eso. Pero como tenía los trípodes y todo, usé el molinillo y un aspa se rompió. Pero sigue moliendo, lo que pasa es que voy a comprar uno nuevo porque claro, no sé lo que va a durar. Así que bueno, les digo, miren, yo me lo puse en las manos, tengo aquí una hoja y absorbe muchísimo. Es una maravilla, ya les digo. Hoy es jueves y yo la hice el domingo. No me gusta publicar videos sin antes probar realmente que la fórmula está bien. Puede estar balanceada, pero en la práctica no puede servir. Y realmente, aunque muchísimas personas dicen es mejor usar con calcetines, yo no me pongo calcetines y las sábanas están limpitas. Absorben muchísimo. Me lo puse en las manos, me voy a poner más. Y ya les digo, me pongo más, es que me encanta, esta crema me encanta. Yo esta no la había usado, pero lo que quedó en las paletas, miren, me lo puse en un tarrito, en la mesita de luz y me lo pongo, igual ahora me puse mucha, pero esto es una hidratación maravillosa. Les voy a volver a repetir la fórmula, que nosotros no hacemos recetas de cocina, hacemos fórmulas. Algunas son más sencillas y otras un poquito más elaboradas, con algún aditivo un poquito especial, pero estamos haciendo formulación. Entonces, de tallow, que le dicen tallow para que sea un poquito más exclusivo, pero en realidad es grasa de vaca. Tienen que ir a la carnicería, la piden, la hierven, le pueden poner romero, le pueden poner muchas especias para que pierda ese olor horrible. Esto huele riquísimo. Aparte yo le puse eso, árbol de té y menta piperita. Y entonces puse de tallow 80 gramos, de aceite de almendras 20 gramos. Se puede poner almendras o jojoba. El aceite de jojoba es un poco más caro. Yo dije, bueno, le voy a poner almendras, que también es súper hidratante. A ver qué tal. Con jojoba igual queda mejor. Yo lo hice con almendras y me encanta. Está súper cremosa. Y eso que ahora me puse mucho. Pero ya les digo, le va a durar cantidad. 100 gramos es muchísimo. Vitamina E, una cápsula para 100 gramos, 1 gramo, que es el antioxidante. Árbol de té, puse 60 gotas de árbol de té. Perdón, 30, porque lo tengo apuntado aquí. 60 para 200 gramos, pero tuve que hacer 100 porque no tenía tanto tallow. Árbol de té puse 30 gotas. Menta piperita puse 30 gotas. Empiezo a leerla todo de vuelta por si hay duda. Tallow, 80 gramos. Aceite de almendras, 20 gramos. Vitamina E, una cápsula que sería 1 gramo. Árbol de té, 30 gotas. Menta piperita, 30 gotas. Van a ver el video, pero es así como se los expliqué en un segundo. Ya saben, lo funden, dejan solidificar.
Aproximadamente serán 40 minutos porque la grasa de vaca demora un poquito en solidificarse. Cuando empieza a quedar toda pastosa, la revuelven primero con una cuchara, un tenedor, lo que ustedes quieran, y luego la batidora de varillas. Y ahí empiezan a batir, le ponen los aceites esenciales y todo. Y ya les digo, cuando ustedes tienen la grasa, se hace una pastilla, se hace dura. Pero cuando ustedes le añaden los aceites y todo, no endurece más. Ya les digo, miren, ha quedado, a ver ahí se ve. Y eso, que igual yo batí poco, tienen que batir 5 minutos. Yo estaba un poco desesperada, estaba cansada, porque ya les digo, hice todos esos jabones el domingo, todo el día. Fue el día del partido. Estaba un poco ahí apurada, tuve que hacer pizzas y todo. Así que bueno, igual la bato un poco más para que quede más bonita, pero ha quedado estupenda. Así que bueno, de AliExpress, que este video no está patrocinado, no ha venido nada, pero me ha venido esto, que es lo que más les gusta. Así que bueno, novedades, igual el sábado me llevan al vivero. Estoy pensando, yo digo, todavía sigue muchísimo calor. No sé si comprar alguna planta o esperar, espero que me lleven otro día. Pero bueno, a ver si les hago un video. Y si no me pierdo tanto por aquí. Lo que pasa que esta semana, ya les digo, mi esposo hoy está librando, pero estuvo trabajando todos los días y llegaba como a las 12 de la noche. Esperen que se cayó esto. Esas cosas que uno anda por la casa como alma en pena, que dice, ¿qué hago? Estoy como aburrida. Y al final no hice mucho. Pero bueno, mandan cantidad de papeles. Y a veces pienso, pobres árboles. Han venido cosas que les va a encantar. Y van a decir, siempre muestra y no hace. Prometo que voy a hacer. Lo que pasa es que estoy un poco... El problema es YouTube. YouTube va clasificando el contenido y va mostrando audiencia. Si entrevero mucho, no me muestra porque no sabe a quién. Entonces igual, dejo de mostrar cosas y empiezo a hacer. Compré alumbre para hacer desodorante. A ver si realmente funciona. Primero lo tengo que hacer, lo tengo que probar y si funciona, ya les digo cómo se hace. Yo creo que tiene que funcionar. Segurísimo, porque hay muchísima gente que lo hace. Aquí compré... A ver. Ay, miren, vino roto. Oh, qué cosa. Y esto no sé qué es. A ver. Tampoco se ha caído mucho. Le voy a dar vuelta y voy a ver qué es. Monoestiarato autoemulsionante. Esto es para hacer cremas. Miren todo lo que hay. A ver, por eso empecé con la de talo. Voy a limpiar esto. Y miren. Así que paro el video y sigo. Bueno, ya le puse una bolsa. Aquí lo tienen. Porque compré para hacer jabones líquidos. También. Seguramente. Propilenglicol, que me había preguntado una vez Mila sobre el propilenglicol. Después, betaína de coco, que tiene un nombre rarísimo. Porque hay una cosa, y este es desilglucoside. Hay una cosa que se suelen llamar jabones Sindet, que son como sin detergentes o sintéticos, una cosa así. A ver si podemos intentar hacer base nuevamente, porque yo las que hice no funcionaron. A ver si con estos aditivos, pero ya les digo, estos aditivos son caros, es mucho más económico hacerla, o sea, es mucho más económico comprarla hecha. Y, a ver, déjenme ver, ácido esteárico, también, básicamente es para cremas y para ver si puedo hacer jabones líquidos. Cuando fui al apartamento de Ornella, que hace como un mes que no voy, me dice, te fui infiel.
había comprado jabón líquido. Entonces me dice, es que lo vi en el supermercado. Yo, cuando lo olí, me quería morir. Un olor exquisito. Y, por ejemplo, ella lo compró en el Aldi. En el Aldi tienen cosmética natural. Yo lo estuve mirando, lo estuve revisando y están perfectos. Están perfectos. Tienen un logo del perfil de una mujer. Esos se pueden comprar todos, que están muy bien. Y ella compró ese. Y cuando yo fui, que yo llevé a mi esposo al Aldi y yo los miré y les dije, ay, yo quiero comprar uno. Es que olían divino, a coco, a frutos rojos. Y mi esposo me dijo, pues es jabones, eso no compres. Entonces, por eso me compré para hacer líquidos yo. Porque claro, la niña me dice, yo a veces quiero usar líquido. Y yo también me di un poco de ganas. Así que bueno, voy a intentar. Ya saben, si no me sale, si sale mal o si es dudoso, no pongo el video. Pero por aquí les cuento qué pasó. En el otro no voy a decir nada. Y porque todo lo pruebo antes. Yo no quiero que ustedes desperdicien material y que hagan las cosas y queden mal y que después me digan que estoy haciendo mal. Así que ya saben. Y esto es la sorpresa. Esta es la sorpresa. Quiero ver. Esta es la sorpresa. Es base, a ver si se ve. Es que yo lo leo al revés. Dice, ven aquí que tiene un patito. Es base para jabón de bebé. Porque los jabones de bebé, si nosotros los queremos hacer perfectos para recién nacidos, tienen que tener un pH especial. La base que nosotros utilizamos es un poquito más alta que esta. Entonces compré varios kilos porque, aunque yo haga 5 jabones, tengo que hacer pruebas antes. Compré 2, 3, 4 y creo que fueron 5. Por eso me lo trajeron, porque no eran tan pesados. Y me vino súper bien, porque hoy y mañana libra a mi esposo y si tiene que ir al correo, no le hace mucha gracia. Así que compré 5. No sé exactamente el precio, es un poco más cara. Y supuestamente es para personas con rosácea y con intolerancia y para bebés, especial bebés. Así que voy a hacer toda una colección de bebés, pero la voy a hacer en directo en el canal de los jabones. Así que estén pendientes, seguramente ya sea la semana que viene. Voy a decir el jueves, pero les voy a confirmar en unos días, porque mi esposo libra el miércoles, pero tiene que librar 2 días y solo le dieron un día. Entonces, si él libra, no puedo hacer el jueves. Pero si no libra, yo lo hago el jueves, no hay problema. Así que les digo, sería la semana que viene. Estén pendientes, me da un poco de cosa, porque suelo ser puntual. Lo que pasa es que cuando yo tengo que programar el directo, yo lo pongo, prendo el ordenador, tengo que escribir todo, la descripción, el título, todo. Y tengo que firmar un contrato de que hay determinados temas en los que yo no puedo hablar. Si no, me pueden censurar hasta el canal. ¿Qué son? Política, guerra y cosas ilegales. Claro, yo no hablo de eso. Pero ellos no saben. Entonces tengo que firmar cosas y contratos y que no voy a hablar de nada de eso. Entonces ahí me puede demorar un poco. Porque, ¿qué pasa? Yo cuando tengo todo puesto el set, con luces, con los trípodes, el microondas, todo, lo voy haciendo de lejos. Yo no veo muy bien. Entonces, claro, voy, le hago clic, no sé qué. Si no sale, tengo que empezar de vuelta. Entonces, claro, a veces me demoro un poquito. Si lo ponemos 6:30, 7, pues más o menos por esa hora. Denme unos minutos de gracia. Así que bueno, y me queda una bolsa. Ustedes dirán, pero que esto me demoró como 20 días. Y claro, son aditivos que yo no he usado nunca. Tengo que volver a mirar para qué sirven y las dosis y todo para hacer las fórmulas. Pero ya les digo, lo que quería era intentar la base otra vez, porque hay una base que es de la familia de los Sindet. Se le suele decir Sindet, porque no lleva soda cáustica. Hay que ver si se puede hacer y hay que ver si yo compré todo
para hacerlo, que yo creo que sí, pero bueno, tengo que revisar. Ya no tengo más nada en la caja, más que el emulsionante que quedó ahí perdido. Así que bueno, jabones líquidos, que seguro llevan 3-4 horas. Por eso es que también estuve haciendo todos estos jabones para yo tener tiempo, voy editando, pero tengo tiempo para grabar, porque estos videos van a ser largos, por lo menos a mí, para hacerlos, porque si tengo que poner una olla de cocción lenta y estar un buen tiempo, pues me va a ser muy largo hacerlo. Así que bueno, esas son las novedades. Voy a tratar, lo que pasa es que no me quiero comprometer, es demasiado tiempo el que me lleva el de los jabones, pero a ver si puedo ir haciendo así preparaciones como esto, que a mí esto me encanta. Yo creo que esto sí se podría vender, pero yo lo haría versiones de 50 gramos, porque 100 gramos es muchísimo. Y por suerte no hice 200. 100 gramos es muchísimo, porque eso se va aereando y cunde mucho, porque hay que poner un poquito. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado las novedades que tengo. Si me llevan al vivero, les hago un mini video y después les cuento a ver si compré algo o no. Todavía está haciendo muchísimo calor, me da un poquito de pena traer las cosas, trabajar y que pase lo mismo, porque es que es muchísimo el calor que está haciendo, pero bueno, no sé. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden repasar el canal de los jabones, suscribirse a este y al otro si aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video. Un besito muy grande.